Cubiertas de techo. Es el nombre que se le da a la parte superior del área del edificio o construcción de un edificio, y es el área que permite protección ante las inclemencias del clima que se pueden dar. Esa área puede ser diagonal y única hacia un solo sentido y llamarse un agua. Puede ser hacia dos sentidos repartidos en la mitad del área de cubierta y llamarse dos aguas. De igual manera no puede ser a la mitad, sino un poco más movido y sigue siendo dos aguas porque hay dos inclinaciones. Mansarda holandesa cuando ya conforma, aparte de las dos aguas, en las esquinas de uniones, parte de cubierta diagonal. Podemos verlos acá o puede verse acá, en lugar de directamente a la pared hay otra diagonal que la soporta, entonces tiende también a tener otra diagonal después de bajar el agua, otra diagonal o en las esquinas. Mansarda holandesa. Cuatro aguas es cuando aparte de las dos caídas se le hace una caída general que en volumen y en vista desde arriba se ven cuatro aguas, una caída, dos caídas, tres caídas y cuatro caídas en la parte de atrás, también llamada caballete o de pabellón. La siguiente pueden ser cubiertas poliédricas, es decir, que tienen más de 4 elementos, pueden tener 6 aguas, 7 u 8 o infinidad de techos, depende del diseño. Los techos pueden ser, además de planos, pueden ser curvos. Y dentro de los curvos podemos encontrar techos de bóveda o techos variables, dinámicos. Techos de doble curvatura, ya sea cúpulas normales o incluso con elementos más atractivos, o paraboloides como las que hemos conocido. Dentro de los techos planos podemos tener los pequeños o inclinados fuertemente, es decir, con una diagonal bien profunda, y aquellos que son combinados como las que estábamos viendo, holandesa o cuatro aguas. Aquí podemos ver ejemplos en la vida real. Este es un techo a un agua porque la pared sube y descansa en un agua, en este caso hay otra agua en este sentido. Techo a dos aguas cuando directamente la cubierta se une y tiene dos caídas. Techos inclinados a dos aguas y podemos ver acá la pendiente que tiene y la estructura de madera que está guiando toda esa secuencia. Incluso acá le añadieron un elemento de protección, pero pues no es parte de la estructura central del techo. Dentro de las partes de la cubierta es importante conocer la estructura o el armazón. Y aquí tenemos entonces las partes principales. La cumbrera va a ser la que une las aguas de los techos y que está en la parte superior. Luego de ella podemos ver las viguetas, que son estas blancas. Las viguetas, podemos ver las correas o le llaman los clavadores, donde ya se va a fijar y clavar la estructura. Podemos ver acá que es la viga corona o viga de amarre del sistema macizo o del sistema esqueleto que vayamos a tener. Y aquí una vigueta pequeña que tiene que ser de acero o madera, depende del tipo, ¿verdad?, de sistema, para poder amarrar acá la estructura. Puntal será el elemento que va a dar la altura de este techo y por tanto también va a permitir la diagonal de la pendiente o del agua del techo. Acá tenemos la riostra, que es un elemento de soporte triangular para que este techo se mantenga en su lugar. Y son las partes básicas de la estructura para poder darle seguridad. El techo o cubierta, tenemos aquí que hay diferentes tipos y se colocan encima de los clavadores, como hablábamos, o de las correas, le llaman en algunos lugares. Los accesorios complementarios ya van a ser aquellos elementos del material que sirven para darle mates
y proteger también de la filtración. Entre ellos tenemos el alero, que es el excedente que se deja todavía un poquito más de techo para permitir que no filtre, la cumbrera, que es un elemento de cobertura en la unión de las dos aguas, buhardilla, que es el elemento también de tope de la cubierta para dar protección, limaoya, es al contrario de la cumbrera, ¿verdad? Si este es en este sentido, la limaoya es al contrario, que también es para evitar filtraciones en esa área. El faldón pues es la misma caída o agua. La limateza es ya la parte final, ¿verdad? En el caso de la protección. Las pendientes de las cubiertas es muy importante, las pendientes de los techos. Y hay que entender que entre 20 y 27% van a ser para zinc y teja, es decir, una pendiente mínima. 30 y 60 para teja de barro, podría ser. Y entre 50 a 80% todavía más inclinado para paja, es decir, evita filtración, por eso cae más rápido el agua porque está más inclinado. Aquí les comparto una vista en planta de una cubierta de techo, que las formas diagonales acá lo que están representando es que aquí es un hueco y un hueco. Puede ser un patio interno, que tienen otro patio, otro hueco. Eso representa las formas diagonales cuando estamos viendo una cubierta de techo. Los puntitos acá que se pueden ver tratan de representar lo que es las paredes internas que están soportando el techo. Y estas líneas y este color representan el tipo de cubierta. Y la pendiente dice que es de 30%, es decir, que es un poco inclinada. Aquí podemos ver los materiales que se pueden usar y procesos constructivos para el techo. Hay diferentes. Y el techo va a depender también de la cultura que se tenga en el lugar. No es cambiarlo a veces solo por el diseño, sino hay que tratar de tener la identidad de la cultura siempre del lugar donde se va a colocar el techo, el diseño, para mantener, ¿verdad?, la ideología. El techo como cubierta tiene también algunas partes. Es importante tener una estructura resistente, como hablábamos y mencionábamos, que sus cubiertas, como la de acá, puede ser ya sea de chapas, de tejas, de zinc, etc. El número 3 son algunos paneles que se ponen antes de poner la cubierta, que permiten hacer más fresco el interior, es decir, que dan aislamiento térmico, que permiten que el calor no entre tan directo hacia dentro del edificio. Y 4, el cielo raso, que es lo que se ve directo desde abajo. Raso cuando está ubicado en la estructura, falso es cuando ya está más abajo de la estructura. Aquí podemos ver ejemplos de las combinaciones. En este caso tenemos acá vigas principales, viguetas acá, y tenemos unos clavadores directos de la estructura, es decir, 3 tipos de vigas para colocar un techo. Aquí podemos ver un techo simple a 2 aguas, y en este caso pues contiene un cielo falso. ¿Por qué falso? Porque hay una estructura aquí abajo que va a permitir colocar un cielo falso, ¿verdad? Y aquí tenemos las estructuras de las vigas principales acá, ¿verdad? Aquí tenemos otras viguetas en este sentido para poner el techo. Aquí podemos ver un techo de 3 aguas, 1 agua, 2 aguas, 3 aguas. Sus vigas principales las tenemos acá, sus viguetas acá donde fueron colocados, ¿verdad?, directamente luego un cielo raso de madera, y luego la cubierta arriba que no se puede observar, pero miremos cómo se empalmó, ¿verdad?, la viga principal acá de amarre a lo que son las columnas. Aquí tenemos otro tipo de estructura y tenemos la idea, ¿verdad?, de lo que son 2 aguas con cercha. Y aquí un techo múltiple, porque llega aquí 2 aguas, pero luego acá se cambian a diferentes también caídas. Aquí podemos ver un ejemplo de este tipo de estructura de cercha
mínima, la cual permite tener tensión a través de este tornapuntas, del pendolón, del cordón inferior, ¿verdad? Y los elementos que forman la caída. En la cubierta de techo podemos utilizar también material de metal. El material de metal va a permitir también el palmar de una forma segura y darle estabilidad al techo. Podemos ver ahí ejemplos de la utilización entonces. En este caso, aquí tenemos una lima olla, que en este caso viene a ser como un canal que recibe la caída de un agua y de otra agua, o sea, de dos aguas, pero de dos aguas invertidas, para poder permitir aquí recibir todo el agua que caiga y luego rociarla a diferentes tubos. Podemos ver acá una viga principal, viga principal, viga principal, y acá tenemos los clavadores, que son estos donde se clavaron el zinc, que es el tipo de cubierta. Hay diferentes tipos de cubierta, pizarras, tejas, chapas, y todas estas pertenecen a techos que no se transitan. Lo hacemos para darle mantenimiento, pero no es constante el tránsito. Pero hay otros que sí son transitables, como losas y algunos materiales que sí permiten que estemos pasando a través de los mismos techos, pues para ir a otro edificio, etcétera. Aquí tenemos las pizarras, para que logren conocerlas. La teja, ya muy conocida, la romana. Teja francesa, con un poquito más de estética. La teja colonial, que es la que usamos acá. Y podemos ver por algunos detalles de uniones de ella. La teja colonial, que es la que usamos, se debe colocar en este sentido para darle seguridad y menos filtración, es decir, a manera de cobija, porque ella misma hace un sistema de canal para llevar el agua hacia el suelo. Luego se le coloca entonces lo que es un sistema de material para aislación, ya sea natural o artificial, es decir, a veces usan caña de Castilla, a veces pues compran los paneles, y la estructura es muy fácil. Se le ponen sus vigas, luego de las vigas, ¿verdad?, se le colocan las correas o viguetas, luego otras viguetas en otro sentido para poder tener ahí el soporte de las tejas, y luego las tejas pues van colocándose de esa manera. Aquí tenemos las cubiertas, ¿verdad?, y sus tipos de ondulaciones que existen y que pueden utilizarse, y algunos colores también que se presentan. Tenemos acá las terminaciones, que es lo que hablábamos, ¿verdad?, en los elementos de los tipos de cubierta, que dan soporte y que ayudan a que no haya mucha filtración al interior del edificio. Aquí tenemos la colocación de los canales, que es importante hacerlos seguros y bien estables, que no se dañen, para evitar, ¿verdad?, tener ahí moho, tierra, humedad, darle mantenimiento y limpieza. También para que no recarguen la carga. Se imaginan tener ahí unas vegetaciones y tierra ahí, polvo, sería más carga de peso para la estructura.